En Cristo encontramos la libertad que anhelamos. No somos esclavos del pasado, ni prisioneros de nuestras circunstancias. En Él hallamos la fuerza para romper cadenas, superar temores y alcanzar nuestro verdadero potencial. Bienvenidos a Libres en Cristo. Un cordial saludo tengan todos y cada uno de ustedes, mis queridos oyentes. Qué bueno es poder acompañarles en esta edición de Libres en Cristo. Yo soy Emauris Rodríguez, quien te acompaña en este preciso instante. Estamos a través de AWR Colombia y yo feliz de poder acompañarles. Hoy definitivamente darle la bienvenida a todos y cada uno de nuestros oyentes, especialmente a todos aquellos amigos, los PPLs. En ocasiones anteriores hemos aclarado qué significa este término, nos han preguntado. Y bueno, PPL significa personas privadas de libertad. Así que este programa está dirigido especialmente para aquellas personas que están en esta condición, privados de libertad. Para todos y cada uno de ustedes, los que están en diferentes centros de reclusión, aquí en esta ciudad de Bucaramanga, en Medellín, en Bogotá, donde sea que usted se encuentra, bueno, nosotros llevarles este programa que seguramente el día de hoy va a ser de gran bendición para ti. Hoy voy a hablarte de un tema bien interesante, bien importante. Yo sé que cada uno de ustedes, pues allí donde están recluidos, pensarán, han cometido errores y ante la sociedad tal vez sí han cometido errores. Pero Dios es maravilloso, Dios es bueno, Dios nos perdona. Dios en su infinita misericordia nos regala de su perdón y de su amor y de su bondad. Y hoy voy a estar hablándote de un tema que yo sé que va a cautivar tu corazón, un tema que va a cautivar tu vida, porque yo estoy seguro que a partir de este momento tú vas a sentir el llamado del Señor en tu vida. Hoy vamos a estar precisamente hablando de esa llamada del Rey y he titulado este programa de Libres en Cristo el día de hoy, El Rey te mandó a llamar. Hoy el Señor te está haciendo un llamado especial. A ti, mi querido PPL, a ti, mi querido oyente que está allí en este preciso instante conectado con nosotros, a ti que estás viendo este programa, tal vez en diferido, ya estás allí en redes sociales, pues escribe allí para poder saludarte, para poder saber de dónde nos escuchas, de dónde nos ves. Pero seguramente este programa va a ser de gran bendición y estoy completamente seguro de ello. Pero antes de adentrarnos en el programa de hoy, yo quisiera pedirte que allí donde estás nos acompañes con esta oración. Si puedes tomar una actitud de reverencia ante nuestro Dios, pues hazlo. Si no lo puedes hacer porque estás de pronto haciendo alguna actividad, pues te pido que allí en tu mente nos acompañes. Y tú que estás allí, que de pronto no eres un PPL, pero estás ahí afuera, estás haciendo alguna actividad, nos estás escuchando, también acompáñanos en esta oración tan especial. Querido y bondadoso Padre Celestial, estamos completamente agradecidos con tu compañía, con tu presencia, por tu bondad, por tu amor para cada uno de nosotros. Ahora en este programa, Señor, vamos a hablar un tema importante. Queremos que nos acompañes, queremos que nos guíes, queremos que abras nuestra mente, nuestro corazón y nuestro entendimiento para poder, Señor, ponerlo en práctica en nuestras vidas. Para poder, Señor, tener la seguridad y la certeza de que tú estás con nosotros en nuestro medio. Te pido de manera muy especial, Señor, por el público de nuestros PPLs, por este público especial, porque este programa, Señor, está hecho especialmente y diseñado especialmente para estas personas que están en los diferentes centros de reclusión. Gracias porque nos permites entrar, gracias porque nos permites llegar a estas personas que
han cometido errores, pero que tú, Señor, en tu bondad y misericordia ya les has perdonado. Quédate con nosotros y danos tu seguridad en este preciso instante, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya tenemos la dirección de nuestro Dios y hoy voy a hablarte, mi querido amigo que estás allí, mi querido PPL, que escuchas en ese instante. Quiero hablarte de un tema muy interesante y lo he titulado El Rey te mandó a llamar. Y vamos a estudiar un personaje de la antigüedad que aparece en las escrituras y es un hombre cuyo nombre es Mefiboset. Mefiboset. Así que hoy vamos a estar conversando un poco acerca de este personaje Mefiboset. Hablar de Mefiboset implica hacer un recorrido en la historia. Un recorrido, irnos hacia atrás en la historia. Pero primero, antes de adentrarnos, de devolvernos en la historia, quisiera decirte el significado de Mefiboset. Mefiboset, su nombre significa el que destruye la vergüenza. Y es interesante porque en el contexto en el que vamos a estar hablando, Mefiboset tiene mucha enseñanza para nuestros días, tiene mucha enseñanza para nuestros momentos de vida. Es un personaje del cual podemos aprender muchísimo, es un personaje del cual podemos entender y saber el por qué a veces no entendemos muchas cosas. Y en primer lugar, nosotros, para poder entender la historia de Mefiboset, es necesario irnos, retroceder en la historia muchos años atrás. Unos 3000 años, para ser un poco más exactos. Y tenemos que irnos al tiempo donde Israel estaba pasando por crisis espirituales. Y yo quisiera hacer un alto aquí en esta precisa frase crisis espiritual, porque yo creo que tanto tú como yo hemos atravesado y tal vez estemos atravesando en este preciso instante de algunas crisis espirituales. Tal vez tú y yo estamos atravesando en este preciso instante por situaciones que marcan nuestra existencia. Pero quiero hablarte precisamente quiero hablarte de un momento en la historia del pueblo de Israel, donde precisamente este pueblo estaba atravesando por una situación donde la ceguera espiritual se apoderaba de ellos. En ese tiempo, en este tiempo el que te estoy hablando, hace unos 3000 años atrás, Israel miraba a su alrededor y veía en las naciones vecinas que estas naciones tenían reyes. Y pues ellos decían, bueno, y si estas naciones tienen reyes, ¿por qué nosotros no podemos tener un rey? Entonces ellos anhelaban tener un rey. Pero antes de esto, déjame decirte que el rey de Israel era nada más y nada menos que nuestro Señor Dios. ¿Quién mejor rey que Dios? Sin embargo, esta gente del pueblo de Israel, pues simplemente veían a su alrededor y veían la gente, veían las naciones que tenían reyes y ellos anhelaban tener un rey. Literalmente, este pueblo de Israel quería hacer lo que ellos les daba la gana. Llevemos eso a nuestro tiempo. ¿Queremos hacer nosotros lo que nos da la gana sin tomar en cuenta esa dirección que nos da Dios en nuestro día a día? Dios nos habla. Este programa, por ejemplo, es una manera que Dios está utilizando para hablarte a ti, mi querido PPL, para hablarte a ti, mi querido joven que escucha, para hablarte a ti, mi querida dama, mi querido caballero. Dios nos habla de muchas maneras. Entonces, tal vez tú como yo, así como Israel, estaban pasando por una ceguera espiritual. Querían hacer lo que se les daba la gana.
Tal vez hemos pasado por esa situación con nuestros hijos. Tal vez hemos tomado decisiones equivocadas porque quisimos hacer lo que se nos dio la gana. Tal vez en este preciso instante tú tal vez reaccionas al igual que yo diciendo, oye, tienes razón. Me equivoqué, tomé malas decisiones y por eso estoy atravesando lo que estoy atravesando. Eso estaba pasando en Israel hace 3000 años atrás. Una ceguera espiritual, querían hacer lo que se les diera la gana, no les importaba, a pesar de que tenían a Dios como rey, querían tener un rey de carne y huesos. Pero Dios en su infinito amor y en su infinita sabiduría y en su infinita misericordia, porque no hay otra manera de describirlo, levanta a un profeta que usted y yo lo conocemos. Y si hay alguien que está escuchando en este preciso instante y no lo conoce, bueno, se lo voy a decir. Levanta a un profeta llamado Samuel. Un profeta llamado Samuel. Y por medio de él, Dios hablaría y permitiría, oye bien, permitiría que el pueblo de Israel tuviera su primer rey. ¿Y sabe quién era ese rey? La persona ideal para esa responsabilidad, ese era Saúl. Usted dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con Mefiboset? Bueno, es que tengo que retroceder en la historia para que tú puedas entender la descendencia, de dónde venía Mefiboset y quién tenía que ser Mefiboset. Ahora, este rey que Dios iba a colocar para el pueblo de Israel, es decir, a Saúl, tendrían que ocurrir muchas cosas en la vida de Saúl. Muchas cosas. En la vida de este rey, algunas cosas o muchas cosas tendrían que suceder. Y es entonces cuando en la escena de todo esto que te estoy hablando aparece otro personaje. Y este personaje es un pequeño joven, un jovencito llamado David. Y aparece en esta escena tomando la victoria que obtuvo ante un gigante llamado Goliat. Ustedes conocen la historia, no vamos a redundar un tanto en la historia de David contra Goliat. Usted la conoce. Que por cierto es una historia de la que podemos aprender muchísimo también. Entonces David aparece en esta escena, obtiene allí la victoria ante el gigante Goliat y a través de esa victoria comienza a ser respetado y comienza a ser conocido entre las personas, entre la gente. Y sabe, el corazón del ser humano es un corazón egoísta. Nosotros somos egoístas. Nuestra naturaleza es pecaminosa y nos encanta hacer sentir mal a las personas, nos encanta resaltar, nos encanta ser los primeros. Y en esta escena no hay una excepción. Esta popularidad y este respeto que se gana David ante Goliat molesta en gran manera a Saúl y entonces comienza a sentir envidia hacia David. Y mire qué tremendo. Yo siempre he dicho que todo el pecado tiene su base en el orgullo. Yo creo que el orgullo es la base de todo pecado. Y aquí vemos a un rey orgulloso, un rey arrogante, un rey prepotente, que quería ser reconocido, que se le olvidó que el que lo había puesto allí era era Samuel, y a través de Dios había designado y dijo, bueno, este será el rey, ungido por Dios. Pero a Saúl se le olvidó esto. Entonces, esa arrogancia, esa prepotencia, ese egoísmo en el corazón de Saúl lo llevó a sentir envidia, y una gran envidia hacia David. Pero David a su vez comenzó a tener preferencia entre las doncellas y esto, oiga, aún más molestó a Saúl. Estas doncellas pues gritaban, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y por esa razón comenzó la persecución de Saúl
en contra de David, producto de su envidia. Producto de su envidia. Ahora, entra otro personaje a la escena. Interesante porque, vea, mira, vamos a hablar de Mefiboset. Pero para entender quién es Mefiboset necesitamos retroceder a la historia. Y ya hemos hablado de Saúl, ya apareció en escena Samuel, ya apareció en escena David, y ahora hay otro personaje que aparece en la escena. Y este es Jonatán, o Jonathan, como lo dicen algunos. Aparece en escena Jonatán, que se convierte en el mejor amigo de David. Y entre ellos dos, entre David y Jonatán, fue creciendo una amistad como ninguna otra amistad descrita en la Biblia. No hay a lo largo de la Biblia una amistad que se haya llevado a cabo en la antigüedad como la de David y Jonatán. Esa amistad fue creciendo y creciendo. Pero mientras esa amistad crecía, también crecía el odio en el corazón de Saúl en contra de David. Y esta amistad de David con Jonatán fue tan grande, que ellos hicieron un pacto. Y no lo hicieron, en la antigüedad la palabra valía mucho, pero ellos hicieron un pacto ante Dios. Y ese pacto que hicieron Jonatán y David era una promesa. Jonatán le prometió a David que lo ayudaría a escapar de su padre Saúl. Ahora, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 23, verso 14 al 18, ya David aquí era un perseguido. David, dice el verso 14, que se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Cuando dice lugares fuertes, eran lugares protegidos. Pero la palabra del Señor dice que Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos, es decir, Dios lo protegió. Y el verso 15 dice, viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, y aparece otra vez en la escena Jonatán, se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y entonces vino a David a Ores. Es decir, Jonatán sabía dónde estaba David. Allí lo fortaleció, estrechó su mano y le dijo, mira, no temas, amigo mío, pues la mano de mi padre Saúl no te va a hallar. Y ¿sabes qué? Tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a su casa. Aquí me llama mucho la atención porque en la línea de jerarquía, en la línea de descendencia, en el linaje, ¿quién era el que tenía que ser el rey? Saúl era el rey. Jonatán era un príncipe, era hijo del rey. Y el que tenía que ser rey después de Saúl era Jonatán. Sin embargo, Jonatán, valorando muchísimo la amistad con su gran amigo Jonatán, con su gran amigo David, Jonatán, con su gran amigo David, valorando esa amistad, le dice, ¿sabes qué? Tú vas a gobernar, tú vas a ser el rey, tú reinarás sobre todo Israel. Y yo voy a ser segundo después de ti, siendo él el príncipe. Eso me lleva a mí a entender que el que estaba hablando por la boca de Jonatán era el mismo Dios, diciéndole a David que él iba a gobernar sobre todo Israel. Y usted seguirá preguntándose, bueno, ¿pero qué tiene que ver esto con Mefiboset? Ellos hicieron el pacto, David y Jonatán, ante Dios. Y Jonatán, dice la Biblia, que volvió a su casa. Pero en el primer libro de Samuel, en el capítulo 31, verso 1 al 6, hay una escena cruda. Y esta escena es la muerte de Saúl y la muerte de sus hijos. Una escena bastante cruda. Los filisteos, dice el verso 31, pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos. ¿Y por qué huye el pueblo de Israel? Porque ellos habían dado la espalda a Dios.
Y dice la Biblia que cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán. ¡Wow! Matan a Jonatán, matan a Abinadab, matan a Melquisúa, que eran los hijos de Saúl. Y el verso 3 de este capítulo 31 dice que arreció la batalla contra Saúl. Es decir, los enemigos andaban buscando todo lo que tenía que ver con Saúl para desecharlo, para matar a los familiares, para llevarse todo lo que era de valor. Entonces el verso 4 dice la Biblia que Saúl le dice a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Pero el escudero, dice la Biblia, no quería porque él estaba atemorizado. Entonces toma Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así que Saúl muere en aquel día quitándose la vida, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Ahora, aquí viene entra en la escena el principal personaje de esta historia. Y es Mefiboset. Pero es necesario aún irnos otra vez a la Biblia, al segundo libro de Samuel, en el capítulo 4, verso 4, y ahí vamos a entender quién era Mefiboset y por qué te hice todo este recuento de introducción para poder hablarte de este hombre. Segundo libro de Samuel, capítulo 4, verso 4 dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. ¿De quién era el hijo? De Jonatán, hijo de Saúl. Y este tenía los pies lisiados. Tenía 5 años de edad. Imagínate tú, 5 años de edad, cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Es decir, este Mefiboset tenía apenas 5 años cuando perdió a su papá, cuando perdió a su abuelo, y de paso su nodriza, cuando se enteró que los enemigos de Saúl venían persiguiendo y matando a todos los que tenían que ver con Saúl, su nodriza lo tomó, en su instinto materno huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, tal vez se tropezó con algo allí en el piso, y dice la Biblia que el niño se le cayó y quedó lisiado de los pies. Y la Biblia hace referencia a que ese niño era Mefiboset. Mefiboset. Mira, a los 5 años pierde a su papá, pierde a su abuelo, queda lisiado de los pies para toda la vida. Y la nodriza, cuando lo dejó caer, que se le cayó ahí accidentalmente, tal vez esa nodriza pensó: ahora este niño quedará así para toda la vida, porque dicen los historiadores, dicen los eruditos, que la lesión de Mefiboset fue grave, tan grave que lo dejó así para toda la vida. Ahora, en el segundo libro de Samuel, el capítulo 9, hay otra escena y está David ya siendo rey. David ya había enfrentado lo que había enfrentado, ya era un rey y ahora, ungido por el Señor, está gobernando a Israel. Pero David era un hombre de palabra. David era un hombre que cumplía lo que prometía. Y a pesar de que David pudo haber cometido errores, Dios consideraba que David tenía un corazón conforme al corazón de él, al corazón de Dios. Entonces un día David, en su palacio, en su casa, se recordó de esa promesa que él le había hecho a Jonatán y de la promesa que Jonatán le había hecho a él. Y entonces en el verso 9 del capítulo 2 de Samuel dice: David hace una pregunta. ¿Será que ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo pueda hacerle misericordia por amor de Jonatán? Y el verso 2 dice que había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba. Este Siba era tal vez un personaje un poco árido, un poco arisco. Él realmente no quería servirle a David, pero lo hacía porque era el rey. Este Siba era un siervo que estaba verdaderamente bien acomodado. Entonces este siervo llamado Siba, está allí presente.
Entonces David manda llamar a este siervo para que venga a la presencia del rey, y entonces el rey le dice, ¿tú eres Siba? Y él le responde, sí señor, yo soy Siba. Entonces el rey le dice, mira, yo te tengo una pregunta, Siba. ¿Será que hay alguien que ha quedado de la casa de Saúl, algún familiar, alguien a quien yo pueda hacerle misericordia por amor al pacto que hice con Jonatán, mi amigo? Entonces, cuando el rey pregunta esto, Siba respondió al rey, bueno, sí, señor, por ahí hay un hijo de Jonatán. Y entonces cuando David escucha que el hijo de quién, de Jonatán, su mejor amigo, su gran hermano del alma. Sí, por ahí hay un hijo de Jonatán, pero ese está lisiado de los pies, como queriendo decir, bueno, eso no sirve. Ese está lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ve, ¿y dónde está? Y Siba respondió al rey, bueno, señor, este muchacho, hijo de Jonatán, está en casa de Maquir, que es hijo de Amiel, pero ese está por allá en Lodebar. Ese está bien lejos de aquí, ese está en Lodebar. Y déjame decirte que Lodebar significa tierra sin gracia, tierra sin verde, tierra seca, tiene muchos significados. Entonces, Lodebar no era una tierra cualquiera, era una tierra donde iban aquellas personas que mataban a alguien por error, sin culpa. Entonces la ley los exiliaba en ese lugar de Lodebar. Así que ahí habían convictos, ahí había gente que eran indocumentados, había gente que pues tenía deudas con la sociedad. Así que Lodebar no era la cosa más linda para vivir. Además de que en sí la ciudad representaba una cosa terrible. ¿Y por qué Mefiboset revienta allá? ¿Por qué va a parar allá? Su nodriza sabía que ahí era el único lugar donde los enemigos de Saúl no iban a buscarlo. No iban a buscarlo. Entonces, cuando Siba dice que está en Lodebar, entonces el verso 5 dice que envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y yo me imagino la comitiva real llegando a aquel lugar de Lodebar. Todos los caballos reales, los soldados, toda la comitiva, llegando a ese lugar. Y cuando llegan a la casa de Maquir, hijo de Amiel, donde estaba allí Mefiboset, y yo me imagino la cara de Mefiboset, del terror que debe haber sentido Mefiboset cuando ve la comitiva real allí. Y vino Mefiboset, dice el verso 6, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, y la Biblia reconoce su descendencia y se postra sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David a Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Cuando David le dice, Mefiboset, he aquí tu siervo, este hombre con el rostro en tierra, postrado, porque vivía postrado. Y le dice David, no tengas temor. Y si el rey le dice no tengas temor, es porque la cara de este hombre, wow. No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Y tú vas a comer siempre a mi mesa. Y me llama mucho la atención, mis queridos, la respuesta de Mefiboset. Porque él, inclinándose aún más, le dijo, ¿quién es tu siervo? ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro como yo? ¿Quién es tu siervo? Y vemos que en la descendencia, ¿quién tenía que ser el rey? ¿Quién? ¿Quién tenía que ser el rey? Mefiboset era el hijo de Jonatán, el príncipe, hijo de Saúl. El que tenía que ser rey era Mefiboset. En la línea de descendencia, en el linaje. Pero no era así. Pero Dios había reconocido quién realmente era Mefiboset. Y es que el rey
nos manda a llamar siempre. Y mira el concepto que tiene este Mefiboset de sí mismo ante la presencia del rey. Inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que me mires? Para que mires a un perro muerto como yo. ¿Usted ha visto las características de un perro muerto? ¿Cuáles son las características de un perro muerto? Hiede, podrido. Y es interesante, porque una vez que el rey le dice todo esto, en el capítulo 2, verso 9, dice que entonces, capítulo 9, de segundo libro de Samuel, dice que entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo todo lo que fue de Saúl y de toda la casa de Saúl, yo se lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra. Ahora Mefiboset, después de vivir en Lodebar, una tierra que no servía, una tierra asolada, una tierra de exconvictos, ahora tenía hasta siervo. Y le dice el Señor, le dice el rey, le dice a este hombre: tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu Señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu Señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos, imagínate. Y respondió Siba al rey, así como de mala gana: conforme todo lo que ha mandado mi señor el rey, así su siervo lo hará. Mefiboset dijo al rey: Señor, que coma a la mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaya. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. ¿Sabes? Me llama mucho la atención que la Biblia termine esta historia diciendo: y estaba lisiado de ambos pies. A pesar de todo lo que había ocurrido, el Señor rey había mandado a llamar a Mefiboset, pero su condición de lisiado permanecía allí. Mientras estemos en esta tierra, nuestra condición de pecado va a seguir siendo en nuestras vidas. Mientras estemos en esta tierra, nuestra condición pecaminosa seguirá siendo naturaleza nuestra. Pero el rey, no tengas duda de que el rey hoy te ha mandado a llamar. No tengas duda de que el rey hoy se ha sentado contigo a la mesa. Y sabes, Mefiboset, un hombre insignificante tal vez para muchos, un hombre tal vez que se arrastraba en el piso, un hombre que tal vez con sus vestimentas sucias jamás pensó sentarse a la mesa del rey, pero indiscutiblemente Mefiboset tenía linaje real. Mefiboset, su linaje era de reyes. Su abuelo Saúl, su papá Jonatán y él pertenecían a esa descendencia, a ese linaje real. Dios sabe que tú perteneces al linaje real. El problema es que tú no quieres pertenecer al linaje real. Y Dios te está haciendo un llamado para que vengas a sentarte a la mesa de Él. ¿Quieres tener ropas blancas? ¿Quieres vestir las ropas del rey? ¿Quieres comer la comida del rey? ¿Quieres hablar con el rey? ¿Quieres tener la ayuda del rey? Pues acepta la llamada del rey. Mefiboset vino ante el rey con sus ropas sucias, con sus situaciones tristes, tal vez con sus dolores, vino ante el rey. Y esta escena del rey David junto a Mefiboset, me imagino a Mefiboset sentado con los hijos del rey. Ahí estaba Salomón pequeño, futuro rey de Israel. Qué tremenda oportunidad la que Dios le había dado a Mefiboset de estar a la mesa del rey. Y es la misma oportunidad que el Señor te está dando a ti en este momento. Libro de Hebreos capítulo 9, verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a aquellos que le esperan. En el libro de Juan capítulo 14, verso 1 al 3, Jesús dice: no se inquieten. Creen en Dios,
crean también en mí, porque en la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera así, yo lo habría dicho. Ahora voy pues a preparar lugar. Y una vez que haya ido y les haya preparado el lugar, regresaré y los llevaré conmigo para que donde yo estoy, ustedes también puedan estar. Mi querido PPL, ¿quieres estar donde está el Señor? El Rey te manda a llamar. Hoy el Señor te está llamando a través de este programa. Hoy el Señor te está llamando a ti a través de estas ondas de la radio donde estás escuchando, a través de Facebook, a través de YouTube. El Rey te manda a llamar y te manda a decir en Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, y dice la Biblia, amén. Mi querido PPL, ¿quieres pertenecer al bando de los buenos? Bueno, hay algo que tienes que entender. Para que tú pertenezcas a este bando de los buenos, al bando de los que el Rey mandó a llamar, tienes que entender lo que dice Mateo 24:43. Pero entiendan esto. Si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Hoy tienes que estar alerta a la llamada que el Señor te está extendiendo a través de este programa. Hoy tienes que aceptar el llamado. Hoy tienes que aceptar que Cristo te está haciendo un llamado especial aún cuando estás ahí en la cárcel. Tal vez yo estoy hablando para alguien que ha atravesado mucho. Tal vez estoy hablando para alguien que piensa que ha hecho demasiadas cosas malas como para que Dios le perdone. Hoy te digo a ti que piensas eso, el Rey te manda a llamar. Por tanto, también vosotros te digo a ti, prepárate, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que tú menos piensas. Mateo 24:44. En el primer libro de los Corintios, capítulo 15, verso 51, nos dice un misterio el Señor. Ahí el apóstol Pablo dice, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Quieres tú ser transformado? Y como última cita para reflexionar, Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Hoy te cuento a ti, mi querido PPL, tal vez que nunca has escuchado de Cristo, tal vez que nunca has oído hablar de Jesús. Hoy te digo que en el cielo habrá una gran cena de las bodas del Cordero. Y para ti hay un lugar en esa mesa. Hay un lugar en esa mesa y el mismo Señor Jesucristo servirá. Pero tienes que aceptar. ¿Será que hoy, entre las personas que nos escuchan, hay alguien que quiera venir al encuentro del Señor? ¿Será que hay alguien hoy que está escuchando este programa en la mañana, en la tarde o en la noche, dependiendo cómo lo estés viendo, que hoy quiera aceptar al Señor? Que hoy quiera decir, Señor, acepto lo que tú me das. Te acepto como mi seguro Salvador. Quiero estar en el reino de los cielos y quiero aceptar tu invitación de Rey a sentarme a la mesa, siempre a comer contigo. ¿Será que hay alguien hoy? Si hay alguien que diga que sí, por favor escríbeme allí en el chat. Por favor escribe. Por favor déjame saber, porque yo quiero orar por ti. Déjame saber a través de las diferentes plataformas donde estás escuchando. Deja un mensaje a través del 311-739-5032. A través de el Facebook. Déjame allí tu mensaje. Dice, dime si yo acepto al Señor como mi seguro Salvador. Si estás en una cárcel, si eres un PPL, por favor, cuando te visiten allí en la cárcel de nuestra iglesia, di, yo quiero aceptar a mi Salvador. Quiero aceptar al Señor Jesús como el Salvador personal de mi vida.
Y yo estoy seguro que tu vida va a comenzar a cambiar. Yo estoy seguro que los vacíos que tal vez tengas en este momento serán simplemente eso, pasado. Porque para el Señor todas las cosas son nuevas cuando tú aceptas ese llamado. Y hoy el Señor te está haciendo un llamado literal para que vengas a sentarte en la mesa del Rey. ¿Quieres aceptar ese llamado? ¿Quieres aceptar el llamado a la mesa del Rey? ¿Quieres aceptar que tú necesitas de la presencia del Rey en tu vida? Tal vez estoy hablando para alguien que ha estado sumergido en Lodebar, para alguien que ha estado sumergido en el pecado, para alguien que ya no sabe cómo salir de allí, pero que sí quiere salir, pero que no puede. Si estoy hablando para alguien así, escríbeme allí en el chat. Me cansé. Quiero aceptar al Señor. Quiero que mi vida cambie. Quiero que mi vida sea diferente. Y seguramente un pastor, yo mismo o alguien de nuestra iglesia se va a comunicar contigo para hacerte saber que no estás solo. Quiero orar por ti en este momento. Querido Padre Celestial, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por este programa. Gracias por esta historia de Mefiboset, que nos deja mucho por aprender. Gracias porque tu infinito amor no se acaba. Gracias porque tu bondad es permanente. Y gracias, Señor, porque tal vez en este horario en que están escuchando este programa, tal vez, mi Dios, hay muchas personas que se han sentido conmovidas por la historia de Mefiboset. Ayúdanos a ir a tu mesa, Señor, a sentarnos en tu mesa, a comer de tu comida, a vestir tus ropas, Señor, y a gozar del privilegio de tu protección. Guárdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos, Dios les bendiga. Que el Señor les guarde. Y como ya saben, créanlo y lo recibirá. El Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia, pero sobre todo, mi querido, que ponga en ti paz. El Señor te bendiga. Oro por ti. Y ya sabes, hazme saber allí en el chat o a través de los números telefónicos que de verdad quieres aceptar al Señor. Que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Esto fue Libres en Cristo y yo soy Emauris Rodríguez. Dios te bendiga. En Cristo somos libres para ser auténticos y genuinos. No tenemos que ocultarle a Él nuestras imperfecciones o pretender ser alguien que no somos. Libres en Cristo es una presentación de AWR Colombia.